Hola, sean todos cordialmente bienvenidos. Un abrazo fraterno para todos los estudiantes de la Escuela Francesa de Codificación Biológica de Christian Fletch. Hoy vamos a hablar del tubo digestivo. Como es un poco extenso, lo vamos a dividir en esta primera parte y en la segunda parte vamos a ver los detalles. Bien, vamos a empezar entonces con la anatomía, la fisiología y la embriología del tubo digestivo. Bien, para hablar del tubo digestivo tenemos que recordar que no comienza con tan solo meterse un bolo alimenticio a la boca. El tubo digestivo comienza en la conexión con sus emociones y con sus recuerdos, al oler la comida. Cuando nosotros nos acordamos de una comida ya podemos sentir su aroma o recordarlo. También cuando nos acercamos a la casa y decimos, querida, ¿qué hay de comer? Ya comenzamos a oler la rica comida que nos han preparado para hoy y por lo tanto podemos comenzar a tener esas conexiones con nuestro cuerpo acerca del tubo digestivo. Con tan solo imaginarnos tener unas gotas de limón en la boca, en la lengua, ya podemos sentir los sabores de limón y con tan solo recordarlo podemos comenzar a degustar o salivar. Así que está conectado directamente nuestros olores por la mucosa nasal y lo que se llama el nervio olfatorio, el primer par craneal, a través del cual recibimos las sensaciones olfativas. Y eso ya despierta lo que se llama la fase cefálica de la alimentación. Bien, luego el tubo digestivo como tal, que vamos a hablar entre esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y grueso, y sus anexos de páncreas y hígado en los detalles, tanto como desde la entrada hasta la salida, sin olvidarnos, por ejemplo, de las glándulas anexas. Bien, para hablar de la boca y sus anexos tenemos que comentar que existen 32 piezas dentales en cada arcada dentaria, tanto superior como inferior, y que tenemos en la boca la úvula o campanilla que baja hasta lo que se llama el pilar anterior del paladar y el pilar posterior y guarda en su medio la amígdala palatina de ambos lados. Y que la lengua, con toda su sensibilidad, tiene debajo de ella las salidas de los conductos salivales de las glándulas maxilares. Y vamos a ir hablando de cada uno de los detalles que esto da en lo que se llama la nariz y su salida posterior a los conductos de Eustaquio, que son las coanas, y lo que se llama la faringe nasal. Luego viene la hipofaringe y luego viene la división entre esófago y tráquea en esta unión, vista lateralmente. Sabemos entonces que la tráquea es anterior y el esófago es posterior, lo que está acá en azul. Eso es tráquea. Y el esófago está posterior a la tráquea. Bien, entonces tenemos que, para el tubo digestivo, empezamos con la masticación gracias a nuestros dientes y luego la deglución. La deglución no es tan simple, se parece cuando un niño de meses está comenzando a caminar y no lo hace bien. La deglución es un movimiento armónico de la musculatura de la garganta que nos permite pasar el alimento que está siendo masticado hacia la parte posterior de la faringe o el comienzo del esófago. Y entonces hay una coordinación, porque si por algún momento hay una descoordinación de ello, ustedes saben lo que puede pasar, demostrativo, de que se pueden trapicar o una partícula de saliva quiere pasar al tubo respiratorio. Bien, entonces la lengua es importantísima no solamente para el lenguaje, el hablar o el modular la voz, sino también para ayudar a revolver los alimentos para ser masticados. Luego viene la faringe, que es el conducto previo al esófago, que es músculo membranoso y que nos permite dirigir el alimento hacia el tubo digestivo que comienza con el esófago. Bien, la epiglotis es una membrana cartilaginosa que
separa el tubo digestivo del respiratorio. Es una membrana que se mueve en la deglución. La tráquea asciende hacia la epiglotis para cerrar herméticamente la respiración y poder hacer una deglución durante ese instante. Bien, luego tenemos el esfínter esofágico inferior, que es la entrada al esófago, la única entrada que este tiene. Así que el esfínter esofágico inferior es una de las tres partes que tiene el esófago de disminución del calibre, gracias a la estructura de la musculatura circular que hay en todo el esófago, en todo el tubo digestivo realmente. Bien, decimos entonces que las glándulas salivales y sus conductos están constituidas por tres principales. La más grande de todas, la parótida, que se conoce como parotiditis o paperas o inflamación, habitualmente viral, y que tiene un conducto de excreción, glándula de secreción externa, saliva, a nivel del segundo premolar o entre el segundo premolar y el primer molar, su excreción en la mucosa bucal. Y luego las dos más pequeñas, la submaxilar, debajo del maxilar, y la sublingual, que está debajo de la lengua y que da su excreción al levantar la parte inferior de la lengua, lo que se asemeja a lo que hacen las serpientes al escupir. El conducto de Wilson se llama. Esas son las glándulas salivales y sus conductos. Vamos a ir a ver algunos detalles. El conducto de Stennon se llama el principal, que llega aquí entre el segundo y tercer premolar, del lado de la mucosa yugal se llama. Bien, la submaxilar y la sublingual, como habíamos dicho. Bien, después tenemos las amígdalas palatinas, que es parte del círculo de protección que nos da el sistema inmune y que nos acompaña durante todo el tubo digestivo. Y luego tenemos las papilas linguales, que es lo que nos permite dilucidar el gusto, el que nos permite distinguir lo dulce, lo salado, lo amargo. Y también hay algunos conductos nerviosos para lo que es el frío y el calor. Bien, para hablar del peristaltismo, que es el movimiento del tubo digestivo, en este caso el esófago, tenemos que saber que son ondas concéntricas que van en dirección superior hasta inferior, y que tiene que ser tiene que ser coordinado, como el caminar, que primero va una parte y sigue del otro. No pueden estar los dos al mismo tiempo en lo que se llama una estenosis, o lo que se llama también una contractura intensa, que es lo que ocasiona las disfagias, o la sensación de dificultad de pasar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago, o sea, por todo el esófago. Y ese movimiento se denomina peristaltismo o movimiento peristáltico. Entonces, histológicamente, el esófago, o todo el tubo digestivo en general, pero el esófago en particular, que vamos a revisar ahora, tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una túnica adventicia. Normalmente todo el tubo digestivo tiene serosa, excepto el esófago, por lo menos embriológicamente desde la primera parte, que sería la hipofaringe y el esófago cervical, hasta la última parte, que sería el recto. Después del sigmoides, el recto inferior llega a ser también por fuera de la serosa, que se llama extraperitoneal. Bien, entonces esta túnica adventicia hace de serosa porque es una membrana de protección y de fijación que tiene el esófago en sus partes. Y luego tenemos los esfínteres, tanto el esfínter superior como inferior, o sea, la entrada al esófago y la salida al esófago. El esfínter inferior lo conocemos como cardias, por su relación topográfica con el corazón. Bien, entonces las relaciones son lo que acabamos de mencionar, en que existe el esófago cervical, el esófago medio y el esófago inferior. El esófago cervical es más las fibras musculares son estriadas, o sea,
podemos movilizarlos a nuestra conciencia. El esófago medio, que es del mediastino propiamente tal, está junto a la aorta y a los bronquios, y esta capa adventicia que lo cubre en ese sector nos da la parte muscular, y la parte histológica de ello es que tiene musculatura mezclada entre estriado, que es consciente, y el liso, que es de inervación simpática y parasimpática, o sea, sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, ya no tenemos nosotros control del movimiento del esófago medio. Y del esófago inferior ya hay solamente musculatura lisa, ya casi no hay musculatura estriada. Como ustedes ven, paulatinamente se va perdiendo la inervación de los nervios para la musculatura estriada, y nos quedamos solamente con la musculatura lisa, el resto del tubo digestivo. Bien, para continuar con el esófago tenemos el músculo cricofaringio, que es el esófago, el inicio del esófago, la parte proximal de este, y luego tenemos el denominado línea Z o cardias, o la unión esófago-gástrica, que es la parte inferior, y le denominamos línea Z porque la verdad es que es la última línea del esófago hasta antes de convertirse en estómago, que se puede ver claramente acá. Bien, entonces, para conocer que esto es la unión del esófago gástrico, este es un esófago que no es normal, tiene una cavidad exagerada donde hay una distancia importante desde esta contractura hasta el inicio de la línea intersticial del intercambio entre esófago y estómago. Por eso este paciente no es normal que se vea una cavidad aumentada, una extensión del esófago alargado, o un estómago, o un preestómago, conocido como hernia hiatal. Y se ven aquí algunas erosiones que nos dicen la dificultad que tiene este individuo de tener lo que se llama un reflujo desde el estómago hacia el esófago, un reflujo gastroesofágico que permite esta cronicidad de sus lesiones inflamatorias y de quemadura de ácido clorhídrico en el epitelio del esófago, el cual no está preparado para recibir ese ácido. Bien, y si lo vemos desde el punto de vista histológico, este es el corte de un esófago de un mamífero, en donde nos permite ver que lo primero que debemos encontrar es lo que se llama la luz intestinal, que es el espacio virtual que está vacío si no hay bolo alimenticio, y que luego es llenado por el alimento, como acá, está listo para recibir el alimento. Eso sería entonces la parte más interna del tejido, y por lo tanto lo que se adosa a la parte más en contacto con el alimento, es el epitelio, y el epitelio es endodérmico. Y entonces aquí tenemos las células que vamos a revisar en los detalles de lo que se llama el epitelio plano estratificado, y que en el humano es no estratificado, porque quiero que sepan que en algunos mamíferos que comen algunas cosas un poco más de la naturaleza, ellos tienen desarrollado, o alguna vez tuvimos nosotros, un poco de queratina en esta área, que permiten el manejo de alimentos un poco más duros, por así decirlo, que no están cocidos o preparados. Y hemos ido perdiendo la queratina, por lo tanto esto tiene más mucosa y tiene el epitelio que habíamos mencionado recién. Después de la mucosa tenemos lo que se llama la lámina propia o el estroma, que también hay lesiones del estroma, que lo vamos a ir viendo en los detalles, y en lo que se llama la submucosa, que es donde están todas las glándulas, que secreta esto para mantenerlo húmedo, y después de ello tenemos la musculatura detrás de lo que se llama la submucosa. Entonces tenemos mucosa, submucosa, y lo que se llama la muscularis mucosae, que es la división entre la mucosa y submucosa, y la verdadera capa muscular, que tenemos capa muscular longitudinal y transversal. La capa longitudinal se ve aquí como puntitos rojos, son fibras musculares como los
fideos en el paquete que lo vemos de frente, se ven como puntitos. O si los rompemos y lo vemos de frente, vemos puntitos, porque son las fibras longitudinales. Y estas son fibras transversales que nos dicen que el esófago también tiene movimiento peristáltico. Y al final sería lo que se llama la capa adventicia del estómago o la serosa para las otras partes del tubo digestivo. Bien, continuamos entonces con las capas que contiene el tubo digestivo en general. Habíamos dicho que hay un epitelio, que cada una de las células epiteliales es cilíndrica y que su núcleo está hacia la base, porque recordemos que esto es la luz donde pasan los alimentos, y este es la mucosa, donde está el epitelio con sus respectivos núcleos y todos sus organelos celulares. Debajo del epitelio entonces tenemos esta lámina propia, en donde aparece la muscularis mucosae, que es una pequeña capa muscular que divide el epitelio de la mucosa y de la submucosa. Y aquí tenemos en la submucosa los vasos sanguíneos y todas las estructuras de sostén y glandulares que tiene esa área. Después de la submucosa aparecen entonces las capas circulares, que son más internas, y las capas longitudinales, que son más externas. En medio de estas dos capas musculares, lo que es las circulares y las longitudinales, tenemos el cerebro del intestino, que se llama el plexo mientérico. Esto es muy interesante. Y esto está cada vez más relacionado con todo lo que es la psiconeuroinmunología. Toda la unión cerebro-cuerpo, lo que se llama el otro cerebro, está aquí en el plexo mientérico. Las terminaciones nerviosas que tienen lo que se llama un valor local de inervación o de función. Y después del músculo longitudinal, que es el exterior, tenemos al final lo que es conocido como el mesotelio, todo lo que es protección. Mesotelio, segunda capa embrionaria, y acá tenemos el endodermo, y acá tenemos el mesodermo del mesotelio, que después en las otras partes del tubo digestivo es una serosa como tal. Entonces tenemos una capa mucosa, submucosa, y la propia muscular y la serosa o mesotelio. El epitelio, el estroma, el plexo y el mesotelio. Bien, seguimos con la estructura entonces del estómago. El estómago es como una gaita. Para quienes no conocen de cerca la gaita, se parece a una J, donde tenemos una porción longitudinal o larga y una porción transversal o corta. Y la porción longitudinal, lo primero que tenemos que reconocer es la curvatura menor, que va, si alguien se pone tan diminuto como para poder decir, vamos a caminar desde aquí hasta el píloro. Entonces camina por la curvatura menor y ya muy cerca de la mitad del camino podemos decir que se ve el final del camino, que termina aquí. La curvatura menor entonces es la distancia que uno puede hacer recorriendo desde el esófago o la unión esófago-gástrica hasta el píloro, que es la salida del estómago. Desde la entrada hasta la salida por el camino corto, entonces se llama curva menor. Y la curva mayor es la que podemos hacer de vuelta, por ejemplo, desde el píloro, pero en la pared posterior de este, podemos ir, o en la pared inferior, quise decir, vamos a ir caminando desde aquí con alguien que no le gusta caminar mucho, diciendo que hasta por aquí ya se va quejando de que no va a llegar, porque ni siquiera ve dónde está el final, el término de la curvatura mayor del estómago, y recién aquí se ve que estamos llegando al final de la curvatura mayor. Si lo hacemos del otro lado, es desde la unión esófago-gástrica por la parte más larga que tiene, lo que se llama curva mayor del estómago, hasta el mismo píloro. Ustedes ven entonces curvatura menor y curvatura mayor. Esto hace que el estómago se pueda dividir desde este sector, de la parte más baja de la inserción del esófago en el estómago, a lo que se llama el techo gástrico o el fondo gástrico. Esta es la parte del fondo gástrico cuando hablemos de. Luego viene el cuerpo, que llega a ser hasta
el sector de lo que se llama la incisura angularis, que es la parte donde donde la parte longitudinal de la J se convierte en transversal. Ese se llama incisura angularis de la curvatura menor y nos da una señal de que hasta ahí llega el cuerpo del estómago, y todo lo que viene después es lo que se llama el antro, donde se juntan todos antes de llegar a la salida. Este es el antro, este es el cuerpo y este es el techo o fondo gástrico. Bien, tenemos una entrada que se llama cardias y tenemos una salida que se llama píloro. Píloro significa en griego antiguo el portero, el que se encarga de la puerta, para los que les gusta el fútbol. Bien, y luego de que termina de pasar el esfínter pilórico, tengo que decir que este es el verdadero músculo que tenemos los humanos, porque es más que un repliegue, porque el cardias sí que es solo un repliegue. El que tiene desarrollado el músculo del cardias es el murciélago, porque ustedes conocen que después de comer se cuelga de sus pies y no tiene reflujo. Porque cualquiera de nosotros que come de un modo abundante y se recuesta puede tener un reflujo, porque el cardias no es un buen esfínter. En cambio, el píloro sí. El píloro sí es un buen esfínter que no permite que salga el contenido de su estómago tan rápido como algunos esperaran. Y eso es lo que tiene que hacer, porque el estómago tiene la función no de absorción, es una función de mezcla. Llega aquí para mezclarse y para drenar todo su contenido, básicamente el ácido clorhídrico y toda la mucosa que este contiene, para mezclar los alimentos. Así como el corazón late 60, 70 veces por minuto, el píloro también se abre y se cierra, pero solamente 2 o 3 veces por minuto. Eso hace que pueda permitirse evacuar este estómago de un modo bastante más lento y más eficiente para lo que se necesita hacer en esta área, que es secretar y mezclar, para que luego de que salga del estómago y comience a llegar al duodeno pueda llamarse este contenido el quimo. Ok, entonces cuando este contenido llega al duodeno, lo vamos a ver de inmediato, que tiene varias partes que vamos a ir revisando. Tienen que saber que el estómago también tiene unos pliegues y tiene una musculatura, tanto longitudinal como circular y como oblicua. Y cada una de las capas tiene la importancia que esto requiere. Entonces tenemos una curvatura mayor, una curvatura menor, un fondo gástrico, un cuerpo del estómago, un antro gástrico y el famoso píloro. Tenemos toda la estructura, las partes del estómago. Bien, ahora vamos a conocer macroscópicamente qué nos quiere decir el estómago. Vamos a tener una visión endoscópica. Si nosotros vamos en la punta del endoscopio, lo primero que encontramos al entrar al estómago, después de atravesar el cardias, encontramos que tiene lo que se llama estas arrugas o estos pliegues que se parecen un poco a las cortinas del baño porque se pueden expander. Porque el dispositivo con el que se hace la endoscopía tiene algunos botones, uno para insuflar aire y otro para aspirar aire. Entonces lo que hacemos al entrar al estómago es insuflar un poco de aire para poder mirar su contenido. Se parece un poco a la lectura. Si tenemos una revista a la que pretendemos leer, no la podemos tener muy cerca de la cara. Tenemos que alejarnos de ella para poder apreciar. Eso es lo que pasa con el estómago. Cuando recién entramos al estómago y esta es una cavidad virtual, es como cualquier bolsillo del pantalón. Está una pared muy adosada a la otra. Por lo tanto, al echarle aire, este contenido, aire, expande entonces a la curvatura y podemos apreciar que no se nos escape las lesiones que pudieran tener. Tenemos entonces una pared posterior, esta es la curvatura menor acá arriba, la curvatura mayor, que es la que más pliegues de extensión tiene, y esta es la pared anterior, posterior. Detrás de nosotros está el techo y acá a la salida está el píloro. Entonces, para irnos ubicando anatómicamente de una mirada endoscópica. Bien, en otro paciente que encontramos estas lesiones, podemos decir que esta es la curvatura mayor otra vez, este es el antro cerca del píloro, acá arriba la curvatura menor, esta es la pared
anterior y esta es la pared posterior. O sea, se observa claramente algunas lesiones que ustedes ven acá. Estas lesiones se consideran premalignas o llamadas pólipos, los pólipos gástricos. Entonces, estos pólipos tienen que ser estudiados histológicamente para saber cuál es el comportamiento de su crecimiento. Pero sabemos que esto ya tiene, esta es la expresión del estímulo que hay desde su biología a la producción de estas masas para aumentar la superficie de secreción de este estómago, tanto en su curvatura mayor como en su pared anterior y posterior. Entonces esos son los pólipos. Uno no pudiera extraer todos en una sola intervención, va a tener que programarlo para hacerlo en 2 o probablemente 3. La idea no es solo extraer, ustedes saben que hay que trabajar desde el punto de vista biológico para evitar que sigan produciéndose. Bien, vamos a hablar del duodeno. El duodeno, hay mucho que decir al respecto, pero lo que vamos a decir para empezar es que hemos retirado el estómago, que esta es la última parte del estómago, lo que es el antro, para poder apreciar el contenido, y esta es el tejido del píloro para llegar a la primera parte del duodeno, que se llama bulbo duodenal, es la parte más ancha del duodeno. Tenemos que recordar que la parte posterior del duodeno es retroperitoneal, por lo tanto su serosa es adventicia y el peritoneo cubre a toda la parte anterior de este, y eso lo vamos a ver en los detalles. Pero por ahora sabemos que hay un estómago que es el final del estómago y su píloro, y el comienzo del duodeno es lo que se llama el bulbo duodenal, o conocido como duodeno 1. La palabra duodeno viene del griego 12 dedos, que es la medición de sus aproximadamente 25 centímetros. Y entonces cada sector mide aproximadamente 5 centímetros en lo que es el duodeno 1, y luego viene el duodeno 2, que se clasifica en primera parte o porción proximal del duodeno, segunda parte, porción media, y la última parte, la porción distal de la segunda porción del duodeno, para luego pasar en lo que se llama el duodeno descendente, y luego viene el duodeno transversal, y luego el duodeno ascendente, que es la última parte del duodeno, el duodeno 4, y que aquí hace un giro hacia arriba y hacia adelante para hacer lo que se llama el ángulo de Treitz. El famoso ángulo de Treitz tiene la división fisiológica y quirúrgica de lo que se llama el tubo digestivo alto versus el tubo digestivo bajo. Cuando se habla, por ejemplo, de un sangrado digestivo, se sabe si es hacia atrás o hacia adelante del ángulo de Treitz. Y entonces, para poder hablar del duodeno, no podemos dejar de hablar de los vecinos de este, que es el famoso páncreas, que tiene la cola del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cabeza del páncreas, que descansa en la parte del duodeno, de la tercera porción del duodeno. Bien, entonces el contenido, la producción de exócrina del páncreas se hace a través de su conducto principal, que llega hasta la salida, a veces directamente, otras veces se une al conducto hepático, que se llama colédoco. Estos conductos vienen de lo que se llama el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, y forman el conducto hepático común, y que este conducto hepático común se une a lo que se llama la vesícula biliar a través de su conducto cístico. El conducto cístico y el conducto hepático común forman el conducto colédoco. El conducto colédoco entonces lleva el contenido de la vesícula biliar y del árbol biliar, o de los conductos biliares en conjunto, hacia la ampolla de Vater, que es la salida del conducto biliar. Este conducto biliar se puede adosar generalmente en la última parte de la entrada al esófago, en lo que se llama la ampolla o la papila de Vater al exterior, y la ampolla en la parte interna, en donde se une el conducto principal del páncreas, que se llama Wirsung, y que tiene un conducto secundario, que es muy interesante esto. El conducto secundario, que se llama Santorini, está como poco más de 1 centímetro más hacia proximal del duodeno,
que es por si acaso, en caso de emergencia, se obstruya la salida del páncreas, tiene una salida de emergencia que se llama Santorini. Pero eso casi no se usa, sin embargo, en las enfermedades de la vía biliar, donde puede haber una obstrucción, hace que tenga una obstrucción de todo el sistema hepatobiliar. Lo más frecuente en nuestro medio, los cálculos biliares del conducto que estaban en la vesícula o que alguna vez se formaron en los conductos biliares, que es menos frecuente, llegan a aparecer acá y obstruyen la única salida que tiene la vía biliar. Pero el páncreas tiene una salida secundaria o de Santorini. Entonces, papila de Vater, o ampolla de Vater y papila, y el conducto de Santorini y el conducto de Wilson. Bien, entonces ya conocemos un poco más de lo que se llama el marco. Forma un marco del duodeno, que se parece en su forma al colon, pero guardando sus diferencias. Bien, lo que tenemos que decir del intestino delgado, que comienza a llamarse la primera parte del duodeno, el bulbo duodenal, y sus 4 áreas, es la parte de la absorción. Esta parte del tubo digestivo o del intestino delgado es la que tiene la mayor absorción que tiene en lo que es espacio, en lo que se llama la superficie de absorción, o el largo de tan solo 25 centímetros, hace que tengamos de 80 a 85% de la absorción de los alimentos. O sea, la biología, como es de supervivencia esta etapa, no permite que diga, no, después cómo. O sea, apenas llegue el alimento, toda la superficie de absorción que está aquí comienza a absorber los nutrientes. Eso es bien importante para la biología. Entonces tenemos la ampolla o papila de Vater, tenemos el conducto biliar o colédoco, tenemos el conducto pancreático de Wilson y el famoso ángulo de Chaves. Aquí se forma quiero decir que esta parte del duodeno es fija, no tiene gran movimiento como todo lo que viene después, y además es retroperitoneal, como había dicho. Entonces, a partir de este ángulo de Chaves, ya el intestino se llama yeyuno ilion, la primera parte del yeyuno. Entonces aquí se diferencia lo que es el quimo versus el quilo. El quimo entonces es lo que llega al duodeno después de haber pasado por todo el trabajo que hace el estómago, y después del contenido biliar y de su absorción comienza a llamarse quilo cuando es absorbido por el tubo digestivo en general y llega a lo que se llama los kilomicrones, o las sustancias de absorción de los lípidos que ya están en el sistema linfático o en el sistema venoso de retorno hacia el hígado, que por supuesto lo vamos a ver en detalles. Bien, para hablar de la macroscopía del duodeno, o más bien la mirada endoscópica, tenemos esta maravilla de imagen que nos habla del duodeno como tal visto por un endoscopio. Una cámara endoscópica nos dice que este es un tejido normal, rosadito, brillante, húmedo, con todos sus pliegues y todas sus formas normales. Y aquí tenemos a la dama del sector, la famosa papila de Vater. Aquí algunos endoscopistas, cuando la ven, le hacen una venia para saludarla, porque ella es la reina de este sector, es donde nos dice que todo está bien si ella está normal, porque también se pueden observar lesiones en la papila, lo que nos dice que algo anda mal y a investigar. Si nos ponemos un poco más estrictos, podemos encontrar incluso alguna gotita de bilis que va llegando paulatinamente. No necesita llegar el montón de bilis cuando estamos comiendo. También cuando no comemos, cuando estamos pensando en comer o cuando ya es hora, son parte del movimiento automático de la excreción de esos conductos a través de la papila de Vater. Entonces, esta es la segunda parte del duodeno en la zona media, el duodeno descendente, donde se aprecia de ese sector la papila de Vater. Eso es para apreciarla. Y luego vemos que en lo que no está sano, una mucosa que se lo ve agrietada, aplanada, inflamatoria o en reparación. Esto es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad degenerativa de las glándulas, del epitelio, de la mucosa y de la submucosa del
tubo digestivo conocido como duodeno. Esto se aprecia en las enfermedades como la celiaquía, donde dificulta su absorción intestinal, es un síndrome de mala absorción. Luego llegamos al yeyuno ilio, en donde yo diría que se sabe cuál es el yeyuno y se sabe cuál es el ilion, pero que pocas personas nos pueden decir cuál es la división exacta entre yeyuno y ilion, porque hablamos de muchos metros de intestino, en donde la primera parte se llama yeyuno y la última parte se llama ilion. Pero se sabe entonces que, por ejemplo, por un sangrado digestivo poco frecuente, porque uno puede hacer una endoscopía de la parte alta del tubo digestivo y encuentra una lesión, porque habíamos dicho que en la zona más frecuente de lesiones del tubo digestivo alto es justamente en el bulbo duodenal, en este sector, en la primera parte del tubo digestivo, donde se forman las úlceras duodenales que pueden ocasionar sangrado. Y entonces decía que en un sangrado digestivo que no se puede encontrar nada, o sea, le hacen una endoscopía alta y no le encuentran punto de sangrado, el individuo tiene signos de sangrado, anemia, pérdida de sangre por arriba o por debajo del ángulo de Treitz, y le hacen una colonoscopía donde se observa que el colon tampoco tiene lesiones, entonces dicen de dónde es el sangrado, porque si no es de la parte alta y no es de la parte baja, pues entonces es del yeyuno ilion. Pero no es posible tener una observación de todo el tubo digestivo, así que últimamente se está trabajando con que se tragan una cápsula que toma fotografías de todo el tubo digestivo mientras está conectado a todo un sistema de observación de esos resultados a un sistema de computación para poder saber los tipos de sangrado poco frecuentes del yeyuno ilion. Bien, para conocer un poco más del yeyuno, debemos que decir que es nuestra mayor superficie de absorción. ¿Por qué? Porque tenemos 12 metros en total para poder aspirar o absorber ese, pero ya sabemos que el 80 o 85% de ello lo hace el yeyuno, perdón, el duodeno, y el yeyuno ilion hace el resto de la absorción. Por lo tanto, tiene un poco más de tiempo, porque esto es un fluido, es muy líquido el contenido y muy alcalino. Entonces la digestión y la famosa permeabilidad, que vamos a ver en detalle en el próximo video, sobre los enterocitos y lo que se llaman síndrome de permeabilidad del tubo digestivo. También tenemos que conocer los detalles de la barrera que existe entre la mucosa y el sistema inmune. Es donde verdaderamente viene el reconocimiento de que es mío y que es del exterior. Porque no se puede hablar de absorción hasta que no se puede hablar de haber ingerido algo hasta que no haya sido pasado por la barrera del intestino, en este caso del yeyuno ilion. Y luego termina con la famosa válvula iliocecal, que es la unión entre el tubo digestivo delgado con el tubo digestivo grueso, que se llama colon. Bien, para hablar un poco de las vellosidades intestinales, tenemos esta imagen donde en un corte podemos ver las vellosidades que se parecen a una mano, con todos sus dedos, tiene muchos dedos, y que en la otra imagen vemos una imagen patológica donde no es normal esto, donde ya casi no se ven dedos, donde la absorción está limitada, por lo tanto, y hay varios grados de inflamación o de deformación de esas vellosidades. Por lo tanto, aquí hay una absorción íntegra y aquí hay una absorción limitada o nula. Esto se puede comparar, por ejemplo, esto es una superficie de pasto sintético, pero lo que queremos demostrar es que tiene muchas vellosidades, igual que el intestino. El intestino, si pudiéramos experimentalmente todo nuestro intestino ponerlo en una superficie, sería como para que tengamos una idea de la superficie de absorción que tenemos, y que en este caso se absorbe bastante bien, como, no sé, otra superficie que tenga hartas vellosidades sería, por ejemplo, una toalla nueva. Y una toalla nueva no seca con la primera pasada. En cambio, una toalla que ya sea muy delgada, que casi no tenga esta superficie de absorción, es como verla desde un lado a otro, se ve hasta la luz, o se ve al otro lado a alguien como una transparencia. Por lo tanto, va a ser como parecida a esta en su
delgadez o en su dificultades de absorción. Bien, para hablar del intestino grueso, tenemos que decir que existe un colon ascendente, un transverso y un descendente con todas sus estructuras de sostén y de conexiones o de relaciones con los vecinos. Y tenemos para lo que se llama el sigmoides en la última parte del recto y termina en el ano. Para hablar un poco de los detalles tenemos que conocer que la válvula iliocecal es la unión que queda como en este sector. Este es el apéndice cecal, este es el ciego o el fondo del saco ciego, y aquí, que no aparece en este esquema, es como la entrada al intestino delgado del ilion terminal que se conoce. Bien, entonces para hablar de los detalles de esta parte del intestino, tenemos que decir que este es un esquema de la última parte del intestino delgado, que es el ilion terminal, que llega a encontrarse con el colon en una especie de boca, pero es una boca especial que parece que le hubieran puesto estos labios, parece que le hubieran puesto botox aquí. Entonces esta es la válvula iliocecal y este es el ciego o fondo del saco ciego, y aquí está el orificio de entrada de la mucosa del apéndice cecal. Entonces tenemos el fondo del saco ciego, la válvula iliocecal que une el ilion con el ciego, y aquí comienza el colon ascendente. Bien, en una vista endoscópica estamos un poco desde el colon ascendente hacia el ciego. Entonces lo primero que vemos es esta musculatura que tiene la válvula iliocecal, o lo que hablábamos de los labios, que había dicho que tienen botox porque se los ve un poco más engrosados, y acá se ve el orificio del apéndice. Entonces desde este punto de vista no se puede ingresar a la válvula iliocecal. Como endoscopista tenemos que irnos a adosarnos a este sector para ver de frente a la válvula. O sea, dicho de otra manera, para poder ingresar aquí hay que tomar la posición en la que estamos nosotros ahora, viéndola de frente, para poder ingresar a examinar la última parte del tubo digestivo, o lo que se llama el ilion terminal, que es donde están las lesiones de la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Bien, para regresar y hacer un repaso, esta es la estructura o la formación vista endoscópicamente de lo que se llama el colon transverso, que a mí se me parece al tipo de chocolate que viene en esta forma triangular. Y esto es para ver un colon normal, pero esto es un colon transverso por la forma que tiene su meso de sujeción o de fijación que le permite tener esta forma. Eso es normal. Y esto es una anormalidad. Encontramos que dentro de una parte del colon encontramos un arbusto. Yo diría que esto es casi un árbol porque tiene un tronco que está en la mucosa y que además tiene una parte frondosa, que es la parte del pólipo que más se aleja de su tronco, y esto es un pólipo adenomatoso del colon y que se considera premaligno, y la solución a esto que hemos aprendido es ponerle lo que se llama una asa caliente porque contiene electricidad. Le ponemos esto como si fuera un caballo, lo lazamos. Algunas veces tenemos que previamente inyectar un líquido para separar la mucosa, que la mucosa del colon es un poco más es menos gruesa, es mucho más delgada que la del estómago, por ejemplo, y pudiéramos, si somos muy efusivos o muy pegados a la superficie donde está las raíces de este árbol, pudiéramos atravesarlo, pudiéramos cortar con la energía que tiene esto, pudiéramos hacer un hoyo aquí en el colon. Es una catástrofe que también ha pasado. Entonces lo que hacemos es poner el asa y lo pasamos a través de su cabeza, cuerpo y tronco, y aquí con mucho cuidado cerramos el asa y luego le ponemos la energía necesaria para seccionar, o dicho de otra manera, decapitar esto, y de ese modo llevar esta pieza
quirúrgica al departamento de patología para observar los detalles de su tejido. Sabemos entonces que es un adenoma y que es un estado precanceroso en forma de un pólipo, ¿sí? Seguimos entonces con estas novedades del colon para hablar de la circulación hepática, el famoso sistema portal. Ustedes conocen que el hígado tiene una circulación especial, que no es la misma que el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque el hígado recibe toda la sangre venosa que viene de la absorción del intestino delgado y del intestino grueso a través de lo que se llama, en la parte inferior, la parte más distal, la vena mesentérica inferior, que recoge la absorción del lado izquierdo del colon, que es lo que se llama la vena mesentérica inferior, que es un poco delgada, porque es solamente esta estructura inferior o distal. Un poco más proximal, más cerca de nosotros está la vena mesentérica superior, que recoge la circulación que viene desde la absorción del tubo digestivo del lado derecho, en este caso el colon ascendente y parte del ángulo hepático, hacia su recorrido que se junta luego con el recorrido del estómago, del vaso, y llega a lo que se llama la vena porta propiamente tal. Entonces esta esplénica superior, esplénica inferior y la mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica forman la vena porta. Y la vena porta es la que alimenta el 80% del sistema de circulación hepática. El otro 20% lo hace la arteria hepática, que la vamos a ver en detalle, porque el hígado recibe entonces la sangre que viene de los intestinos en un 80% y la sangre que viene de la arteria, a través de la arteria hepática, en tan solo un 20%. Por eso la sangre del hígado es desoxigenada, porque no nos interesa la oxigenación aquí en la mayor parte del tiempo. Vamos entonces a fabricar en este hígado con todos los materiales que nos llega, pero nos llega a través de la vena. O sea, esto es un tema de eficiencia, que necesitamos un poco más de tiempo para poder hacer todo lo que tiene que hacer el hígado en el día. Lo hace a través de los nutrientes que son absorbidos por el tubo digestivo alto y bajo a través de su vena porta. Ese es el sistema portal. 80% sangre venosa, 20% sangre arterial. Entonces tenemos mesentérica superior, mesentérica inferior, la famosa vena porta, los sinusoides, y lo que se llama la que vemos acá es la vena cava inferior, que recoge la sangre de todo el resto del cuerpo, excepto los intestinos. Estamos hablando básicamente de lo que es músculos y miembros inferiores. Por ahí llega a la vena cava inferior. Y por arriba del hígado están las venas suprahepáticas, que se adosan después, todas, a la vena cava inferior. Entonces la vena cava inferior lleva la sangre de toda la parte inferior del cuerpo, a través de la porta, lo que es intestino, y a través de la cava, todo lo que es el resto del cuerpo inferior. Entonces tenemos suprahepáticas que se juntan a la vena cava inferior para llegar a la aurícula del lado derecho del corazón. Bien, entonces para entender un poco la circulación embrionaria, que la vamos a ver en detalle también después, tenemos los cotiledones o placenta, que tiene entonces una vena y dos arterias, en donde está al revés aquí, porque se sabe que la arteria tiene sangre venosa y la vena sangre arterial, pero llegan a través del ombligo a lo que se llama la circulación fetal, en donde se sabe entonces que la placenta hace las veces de hígado, hace las veces de riñón y hace las veces de pulmón, porque ayuda a obtener la oxigenación y toda la metabolización que necesita el feto hasta que sea independiente al nacer. Por lo tanto, la circulación que llega por la circulación umbilical llega a la vena cava inferior
y pasa por lo que se llama el agujero oval hacia el ventrículo, perdón, la aurícula del lado derecho pasa a la aurícula izquierda directamente por el agujero oval o por lo que se llama la unión entre interauricular o agujero oval. Y esto entonces permite mandar o llevar sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo y luego hacia el resto del cuerpo. Y además, una parte del aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda y también a la pulmonar, donde hay circulación pero que no tiene oxigenación. Hay también lo que se llama un conducto arterioso que une la arteria pulmonar con la arteria aorta para facilitar ese paso. Obviamente ahí es donde aparecen después cuando hay un problema en la división de eso, en la que queda el conducto persistente o que queda el agujero oval persistente, causa las enfermedades que conocemos en la infancia, en las que hay que corregir quirúrgicamente la mayoría de ellas. Incluso la arteria que llega a través de el cordón umbilical pasa a los sinusoides hepáticos, pero una mayor parte de esa circulación pasa directamente a la vena cava inferior, sin pasar en gran medida por el hígado funcional, que es poco funcional para entonces, estamos hablando de un embrión. Bien, lo vamos a ver en los detalles para recordar. Entonces la placenta tiene sus cotiledones que hacen las veces de hígado, pulmón y riñón, luego las arterias y las venas y lo que se llama los ductos, tanto la unión oval y la ducto arterioso y el famoso ducto hepático. Bien, para hablar de la última parte del desarrollo del tubo digestivo, tenemos que, como consecuencia del plegamiento cefalocaudal, porque tenemos una división entre lo que es ectodermo hacia lo que es endodermo. Una parte de la cavidad del saco vitelino, que es lo que está acá abajo, es revestida por endodermo, o sea que es incorporada al embrión para formar parte del intestino primitivo. Es lo que vamos a ver en el siguiente esquema. Entonces, para decirlo de otra manera, esto es la primera capa embrionaria, conocido como ectodermo después, lo que es la parte del tubo neural, y luego viene la parte ventral de este, que se lo ve de este modo, para hablar del tubo digestivo. Entonces tenemos lo que va a ser el estómago, lo que va a ser el intestino, que está conectado al cordón umbilical, y lo que va a ser el intestino grueso. Bien, entonces vamos a hablar un poco de eso, del desarrollo embrionario. Entonces tenemos una lámina y tan solo son 18 o 19 días de gestación y tenemos lo que va a ser el corazón delante y el tubo neural, acá conocido como ectodermo. Luego se forma entonces una gastrulación, que es que se forma la segunda capa embrionaria, ya se llama endodermo entonces, y luego este comienza a tener un giro en donde la parte distal se acerca mucho a la parte proximal. Dicho de otra manera, la boca está muy cerca del ano, en donde el corazón comienza a moverse, o lo que va a ser el corazón, la cavidad pericárdica y el tubo cardíaco que comienza a latir a partir del día 23 a 24 aproximadamente. Entonces tenemos en la parte de adelante lo que va a ser el intestino anterior o superior, y en la parte posterior o inferior el intestino posterior. Y pasa a la siguiente etapa de formación en el desarrollo embrionario. Estos son días de gestación y estos son meses de gestación, en donde ya tenemos entonces una cabeza que nos da la diferencia de este embrión y de lo que van a ser los esbozos de tráqueo bronquial que salen del mismo endodermo, por supuesto del hígado y de las células del mesénquima que están en el páncreas y en el hígado, y el desarrollo de la parte inferior del tubo digestivo en lo que se llama la diferencia de la cloaca, que es la diferencia entre lo urinario y lo digestivo. Entonces se forman lo que se llama la parte faringia de las bolsas bronquiales y
el esófago y bronquio y estómago y sus evoluciones en el desarrollo embrionario. Bien, entonces para terminar esta parte, decimos que en la parte alta del tubo digestivo hay un desarrollo esofágico a través de los arcos branquiales, que el otorrino ve hasta el tercero. Entonces la epiglotis comienza a ser respiratoria y el orificio laringio es lo que se llama donde comienza el tubo digestivo, y ahí hay una división de lo que se llama el brote o divertículo respiratorio, que luego va a ser los bronquios, la tráquea y los bronquios, y aquí va adosado ya los esbozos pulmonares de todo lo que significa su contenido también mesodérmico, igual que el páncreas y el hígado. Entonces tenemos las capas epiteliales del intestino anterior y acá tenemos el posterior, lo que se llama la cloaca. Comienza a dividirse entonces porque hay un repliegue urogenital que divide la parte anterior, que es vejiga, y la parte posterior, que es recto, y queda el espacio final que se llama perineo en la piel, con la membrana urogenital y el uraco que llega hasta el ombligo, que queda como cicatriz y como sujeción después del parto. Bien, ese es el intestino anterior y el intestino posterior. Entonces, en resumen, para hablar del tubo digestivo, tenemos que decir que estos están hechos o funciona para reducir los alimentos a su mínima expresión, tanto con la masticación o algunos con la cocción o con el corte. Luego los mezclan después de masticarlos y deglutirlos, los mezclan con sus enzimas del tubo digestivo, que ya vienen con enzimas desde la saliva y la mucosa del esófago, a el estómago, donde los mezclan más eficientemente para luego comenzar a ser absorbidos por las vellosidades intestinales que ustedes conocen, la mayor parte en el tubo digestivo proximal. A mí se me asemeja mucho a lo que hace el tubo contorneado proximal y el tubo contorneado distal, de lo que vamos a ver en algún momento del nefrón. Y los enterocitos se encargan entonces de tener todo el sistema inmune que los vigila y los acompaña en todo su trayecto. Los enterocitos es el sistema de absorción que está de la mano en todo su epitelio con el sistema inmune concomitantemente, y es lo que vamos a revisar en el siguiente video. Todo eso es para mantener la homeostasis, porque el tubo digestivo sirve para absorber y en algunos casos reabsorber, como en el colon, la mayor cantidad posible de fluidos o de líquidos para mantener esa homeostasis de fluidos y de electrolitos. Bien, y por último se excretan lo que ya no se necesita en forma de residuos, que ustedes conocen como las heces. Y esto solamente para decir muchas gracias.